Ok, aquí está. Y me gustaría como para comenzar, pues presentar a Alma y su trabajo brevemente, ¿no? Y aquí tengo una breve semblanza. Dice, Alma Osiris se identifica como una persona no binaria, es priete, vegane y abortere. Es un poco jalapeñe de Tlaxcala, de CDMX y recientemente adoptada en la península de Yucatán. Ella cuenta con estudios de licenciatura en Antropología Social por la Universidad Veracruzana y de posgrado en Ciencias Antropológicas por la Universidad Autónoma Metropolitana. Eh, la mitad de su vida se ha dedicado a acompañar el derecho a decidir procesos organizativos autogestivos para la atención sensible de los abortos. En este camino brotaron redes de acompañantes en CDMX, Morelos, Veracruz, Campeche, Yucatán y Quintana Roo. Le motiva a aprender al lado de las personas que abortan, de quienes las acompañan y le impulsa el deseo de transmitir saberes aborteros. Es que una presentación muy hermosa, muy linda. Pues bienvenida, Alma. Eh, Conoces a profundidad la dinámica de este seminario. La razón también por la cual yo invité a Alma para que expusiera su trabajo y su pensamiento y compartiera con nosotros sus ideas en este seminario de eh, por un futuro antirracista, activismos prietos y negros entre el Caribe hispano y México, es justamente porque yo conozco a Alma alrededor del 2020, ¿no? Primero en redes sociales y posteriormente el año pasado, creo que por esta época más o menos, Alma Ajá. me invitó a un evento de aborteres prietes en Mérida, si mal no creo, si mal no recuerdo. Y ahí estuve en un espacio, pues, muy hermoso, muy potente, muy radical y muy prieto también, ¿no? Y disidente. Y pude ver con mayor profundidad, pues, el alcance de lo que significa el acompañamiento a aborto eh, desde una perspectiva, pues, disidente y racializada en México. Y me hizo como repensar profundamente qué significa el antirracismo sin procesos de cuidado, eh, no solamente acompañamiento al aborto, sino también el acompañamiento en los procesos de sanación, ¿no? De sanación, tanto física como mentalmente, espiritualmente. Y por eso es la razón que invité a Alma y que nos comparte un poco de su trabajo. Yo estoy muy feliz también de que desde la Universidad Veracruzana, tu alma mater, desde la Facultad de Antropología Social específicamente, pues se extienda este seminario donde tú ahora puedes estar presente como experte, ¿no? Entonces, bienvenida, Alma. No voy a tomar más tiempo. Si hay algo que tú quieras como añadir a esta presentación, pues yo muy contento. Muchas gracias. Gracias, Tito, primero por la invitación, segundo por compartir todos estos espacios a lo largo de este tiempo que vengo también conociéndote, como mencionabas, primero en la virtualidad y Ujú. el año pasado, que fue un gusto enorme poder conocernos en persona y platicar, ¿no? Platicar y pasarla sobre todo muy a gusto, descansando, comiendo, platicando con otras personas, ¿no? Entonces, eso fue muy bueno. Muchas gracias por la invitación. Me siento un poco nerviosa porque pues hemos tenido ya presentaciones las semanas anteriores y pues todas las participaciones han sido potentes, poderosísimas, ¿no? Entonces yo decía, guay, qué tremendo, qué espacio tan fuerte, qué responsabilidad tan grande, pero al mismo tiempo, además de que me siento emocionada, me siento nerviosa, al mismo tiempo siento confianza por este espacio que vamos creando cada semana, ¿no? Entonces eso me hace sentir bien.
suavecito, en blandito. Y yo escribí un texto porque entre la emoción, el nervio y la euforia suelo como despistarme, ¿no? Entonces, como para medio guiarme, escribí algo que voy a leer, espero no hacerles tan, creo que no va a ser tan larga ni aburrido. Y también tengo una presentación, que compartir, entonces no sé si me pueden abrir aquí el espacio para compartir un documento en la pantalla. Gracias, gracias Tito. Aquí, eh, muy bien. Si en algún momento hago una pausa, les voy a pedir de favor que me esperen tantito, que me comprendan. Quizás a veces es el nervio y necesito como hacer 3 respiraciones, probablemente me gane y tenga que hacerlo. Y también porque viene una amiga, viene por la tarde, entonces no hay nadie más que abra la puerta, yo tengo que salir en un momentito a abrir la puerta, pero rápido, son unos cuantos pasos y vuelvo por acá. Alma, una cuestión, es decir, parece que, no sé si es el internet en donde estás, pero no se ve bien la presentación. Eh, se ve, Ahí se ve. se ve como negro. Entonces, si quieres, pásamela y yo la presento, Ok, va, gracias, sí. porque Te la sí, voy a mandar. ¿vale? Muchas gracias. No, no, claro que sí. Ahorita, Porque sí está así como, te voy a tomar un pantallazo para que veas cómo se ve. gracias. Y creo que se va a seguir viendo así, por lo que parece, Oh, lamentablemente. ok, ahorita salir, fin de la presentación. Voy a dar salir. Desconozco. No sé qué ocurra. Ok. Y dejar de compartir. Ya yo lo tengo aquí, entonces si quieres yo te apoyo con esa parte, si te parece bien. Muchas gracias. No, claro que sí, con mucho gusto. ¿Qué tengo que hacer? Ah, compartir pantalla. Y entonces espérenme, ahora lo que tengo que hacer es esto. Bombón. ¿Dónde están ustedes? ¿Se ve? Sí, Ok, fantástico. sí, sí se ve por acá. Bueno, pues gracias, gracias. Son solo como 8 o 9 láminas, ¿no? Pero bien, en ánimo de compartir algunas reflexiones que surgen de acompañar abortos en 2 décadas, desde Mi Cuerpo, Priete, de Sindianizade, que ya platicábamos hace unos 8 días cómo lo voy entendiendo, bueno, compartía con Pepe, ¿no? Cómo lo íbamos entendiendo, esto de esta categoría de Sindianizade, no binaria, de lesbiana, pues aporto algunos datos que llevan mi mirada hacia un abordaje antirracista en el tema del aborto. Para hablar de aborto, creo que se puede hablar de aborto desde diferentes miradas, disciplinas, ¿no? Pero creo que, bueno, me gustaría platicar un poquito sobre la criminalización, ¿no? Un poco como para irlo enlazando a otras ideas que he venido como también trabajando. Para entrar en contexto, podemos recordar que la criminalización por aborto ocurre durante la conformación del Estado mexicano en 1871 con Benito Juárez, cuando impulsa reformas en materia civil para registrar todos los matrimonios, todos los nacimientos, todas las defunciones, por lo tanto también todos los abortos. Y en ese entonces solo se admitía el aborto cuando era imprudencial, así decían
la ley imprudente, ¿no? Que en realidad era cuando ocurría un accidente y por peligro de muerte de la persona gestante. Bueno, por esa época, 1870, ¿no? A lo largo de 60 años, pues prevaleció como una fuerte política eugenésica en México. Por esa época bueno, surgió la Comisión Médica en México, la Comisión de Eugenesia, Médica de Eugenesia, algo así. Bueno, entonces todas estas comisiones y congresos que iban impulsando era para, pues, impulsar leyes, impulsar reformas que evitaran la reproducción de personas indeseables, ¿no? Así es, lo encontramos en muchos documentos que se refieren a personas que vivían con locura, con sífilis, con tuberculosis, alcoholismo y decían enfermedades hereditarias. Bueno, lo que ocurre en el tema del aborto en esa época, 1931, es que adicionan una causal que se llama eh, el aborto eugenésico, ¿no? Que hace referencia al peligro de muerte tanto de la persona que gesta como del producto. Y no es que les importara uno de los dos, ¿no? Sino es que más bien las preocupaciones de la época, comentaba también Beatriz Urías en su ensayo sobre eugenesia y aborto, dice, las preocupaciones de la época posibilitaron el aborto como una herramienta para mejorar las potencialidades genéticas de la especie humana, ¿no? Entonces, por eso podemos vincular, digamos, el tema del aborto con el racismo desde sus primeros planteamientos en los códigos que manejamos no solamente en este país, yo me imagino que en otros países también debe de estar por ahí, ha de ir, ¿no? Como la misma tónica de legislar. Este dato además se puede cruzar con el hecho de que un año después, en 1932, en Veracruz se aprobó la esterilización eugénica como medida también selectiva de la reproducción humana al servicio del proyecto del mestizaje. Y se consideró a las mujeres, a los cuerpos de las mujeres como agentes principales por los cuales las ideas de raza debían de continuarse. Entonces, ¿qué abortos sí se tenían que hacer y qué abortos no se tenían que hacer? Ajá. Entonces, no hay un registro sobre el número de abortos provocados ni de esterilizaciones forzadas por motivos de higiene social en ese lapso de tiempo en Veracruz, ¿no? Pero las políticas del terreno de la salud de inmediato pasaron al terreno de la educación, ¿no? Entonces no encontramos cifras sobre abortos en el marco de esa ley de la ley de eugenesia en Veracruz, pero sí se pueden encontrar, por ejemplo, informes sobre todas estas políticas de educación a través, informes había como comisiones de puericultura, por ejemplo, ¿no? Que la educación estaba enfocada al cuidado perinatal, a la crianza, dirigida a niñas y dirigida a madres, a mujeres y a progenitores, ¿no? Que también contemplaban como a la pareja. Entonces, la finalidad era el mejoramiento racial mediante la orientación matrimonial heterosexual, ¿no? Por ese entonces también, lo que ocurría, digamos, ¿qué estaba haciendo el feminismo? Es que había una médica sufragista, Matilde Rodríguez Cabo, que también estaba influida por ideas eugénicas, que ella, por ejemplo, proponía el aborto para las mujeres pobres, ¿no? O proponía que no se criminalizara porque quienes estaban dentro de las prisiones eran mujeres pobres. Digamos que con ella, pero quien impulsa más la idea de clase es la abogada cubana Ofelia Domínguez Navarro, que juntas proponen reformas tendientes a despenalizar el aborto, incorporan el tema de la clase, sin embargo, desde una visión todavía bastante patriarcal, protectora, racista, ¿no?
que les comento, ¿no? Por ejemplo, se pedían como el aborto solo para mujeres que, por ejemplo, no tuvieran el apoyo del progenitor, ¿no? Entonces, esos embarazos, digamos, no eran viables para el Estado, entonces esos sí se tenían que abortar, ¿no? O, por ejemplo, cuando la causal socioeconómica, que actualmente tenemos esa causal en otros estados también, y aquí en Yucatán existe esa causal socioeconómica, que te permite, digamos, el aborto, al menos que tengas 3 hijas nacidas vives y que compruebes que eres pobre. Ajá. Entonces, en ese conjunto normativo, desde 1931 se adicionó la causal violación, que de poco ha servido hasta la fecha, en realidad, si el sistema de salud pone negativas para ejercer ese derecho. En el 2016 todavía un grupo de feministas tuvo que promover la norma 046 que compromete a las instancias estatales a cumplir con su deber. Es decir, 86 años después de que se aprobó la causal violación, un grupo feminista todavía tuvo que hacer un recurso legal para recordarle al Estado que tenía que cumplir una ley que anteriormente había firmado, ¿no? Entonces, para mí eso me parece que, pues bueno, es una tarea muy desgastante, ¿no? Sobre este aspecto, yo pienso que los aborteres autónomos hemos atendido más abortos por violación que el mismo Estado. Ajá. Así lo pongo en que incluso otras causales. El siglo pasado se caracterizó por legislar el aborto bajo causales muy específicas. Se agregó la causal de salud, la de razones socioeconómicas, malformaciones congénitas, inseminación artificial no consentida, pero en el 2017 pedí cifras en el estado de Veracruz de cuántos abortos habían realizado por la causal, por ejemplo, la de inseminación artificial no consentida, y no existían esos números, ¿no? Posiblemente porque no se había solicitado un aborto por esa razón, o sea, no había abortos, digamos, ¿no? Por esa razón. Entonces, también yo pienso que esto da cuenta de que también se ha legislado sobre necesidades a veces poco prácticas y también pues poco reales, ¿no? Y yo me pregunto, ¿quiénes participan en esas discusiones sobre aborto? ¿Aborto legal para quiénes? Bueno, mi interés en el aborto inició desde temprana edad, cuando tuve acceso a las conversaciones de personas ya mayores que platicaban sobre sus embarazos, sobre sus partos, crianzas, de niñez, etcétera. Pero algo sucedía que cuando mencionaba la palabra aborto, cuando se trataba de relatar una de estas experiencias, bajaban el tono de voz. Entonces, bueno, pues eso ya no lo escuchaba, y desde ahí pues hubo mucha curiosidad en mí y pensé que el aborto podría ser una alternativa, pero quería saber cómo se podía hacerlo de forma segura, ¿no? Entonces, ya por allá de 1999, yo ya tenía 19 años, cuando hubo un hecho mediático en todo México, ¿no? Que hablaba de la incompetencia de jueces, de médicos, de sacerdotes que obstaculizaron el derecho de abortar por violación a Paulina, una niña morena, pobre, en Baja California. Y bueno, a mí esta noticia pues me movió bastante, y pues pensé que algo que teníamos que decir, ¿no? Que hacer, que hablar. Entonces, Paulina, fue el puente para lograr reformas en el entonces Distrito Federal en el año 2000, y fue el preámbulo para las reformas que actualmente conocemos en Ciudad de México, que ya fueron en el 2007. Entonces, bueno, yo con 19 años ya estaba yo cursando el segundo año en la Universidad Veracruzana, realizaba una investigación sobre las experiencias sí, de aborto entre universitarios cuando cursaba, bueno, ajá. Eh, entonces, desde mi ser estudiante de origen no privilegiado en una academia blanca,
androcéntrica, que apenas unos años atrás había incorporado una línea en estudios de género, me preguntaba qué había más allá de estar a favor o en contra del aborto, porque ese era un discurso dicotómico que prevalecía en el debate público en México, ¿no? Entonces, de esa investigación, digamos, muy aparte, lo jugoso, digamos, que de ese trabajo, es que hice un registro de técnicas abortivas, de lugares donde se abortaba y de especialistas con quienes se podían abortar. Entonces, eso sirvió de referencia para otras personas que empezaron a correr la voz en los pasillos de universitarios. Y en los alrededores de humanidades se consultaba a una enfermera que recetaba las pastillas Cytotec, ahora popularmente conocidas como misoprostol. En ese entonces estaban en 1,500 pesos, que a lo mejor ahora podríamos pensar en una cantidad como de 3,000, 4,000, 5,000, más o menos por ahí, ¿no? Entonces, también estaba un médico que realizaba legrados, después de las 12 semanas de gestación, a costos ya más inalcanzables para muchos estudiantes, ¿no? Porque él cobraba aproximadamente 7,000 pesos, 8,000 pesos, y yo llegaba a saber de que hacía, digamos, algunos descuentos cuando veía que la situación era un poco difícil para reunir toda esa cantidad, pero aún así era muy, muy elevado. Estamos hablando quizás de unos 15,000 pesos actualmente, y que para una estudiante universitaria era muy, muy difícil conseguir esto, tomando en cuenta que, bueno, yo vivía en Jalapa y yo no pagaba renta, no pagaba comida porque mi familia es de ahí, yo vivía ahí, ¿no? Pero mis amistades recibían quizás como de mensualidad hasta 2,000 pesos al mes, ¿no? Para poder solventar sus gastos universitarios, desde 2,000 hasta 5,000, 3,000, quienes más. Entonces era bien difícil, digamos, llegar a esas alternativas. En ese entonces no existía el término acompañantes. Yo lo vine a escuchar de organizaciones feministas del centro del país, que por ese entonces comenzaban a formar a personas para acompañar a abortos. Ahora, actualmente yo me digo abortere, y antes era solo Alma, ¿no? O sea, con Alma puedes platicar, platica con Alma. En ese periodo hice también un breve voluntariado en un consultorio médico donde se atendían abortos con una médica aliada, Blanca, quien consideraba que el proceso debía ser atendido por una persona acreditada en el área de la salud. En esa época no se hubiera considerado algo como que cualquier persona lo pudiera procurar con amigues en casa, por ejemplo, como ahora lo hacemos, ¿no? Entonces, eso influyó de manera que yo solo acompañaba la decisión de abortar. O sea, informaba sobre técnicas, contactaba con especialistas, informaba sobre clínicas, sin animarme todavía a orientar sobre el uso del medicamento. Ya tras la despenalización del aborto en la Ciudad de México en el año 2007, 18, bueno, aquí como paréntesis, este dato, es que en ese momento 18 estados de la República modificaron sus legislaciones locales para proteger la vida desde el momento de la concepción, ¿no? Entonces, estamos hablando que lo que al feminismo impulsor de la legalidad le llevó 136 años, al Estado religioso le llevó solo 18, digo, 2 años revertir 18 constituciones, ¿no? Entonces, desde ese entonces, incrementó la criminalización de personas acusadas por empleados hospitalarios, ¿no? Y la Ciudad de México sigue ocupando el primer lugar en registrar el mayor número de denuncias por aborto en segundo trimestre de gestación. Es decir, se está legalizando y se está despenalizando hasta la semana 12, hasta la semana 13, y hasta ahí puede ser que todo más o menos, ¿no? Pero hay abortos que suceden arriba de esas semanas, y entonces si llegan al hospital, bueno, ahí puede haber un riesgo de criminalización, ¿no? Y no es que la legislación no sea un camino a seguir,
pero con esos resultados tenemos que preguntarnos quiénes serán tratados, tratades conforme a la ley. Tenemos que preguntarnos también si en un estado racista es posible la legalidad del aborto cuando tenemos diferencias de opresión, ¿no? O cómo vamos a evitar repercusiones negativas en grupos excluidos. ¿No? Porque, bueno, cuando se hicieron esas 18 modificaciones en esos estados, por ejemplo, los estados donde mayor población afrodescendiente y mayor población indígena fueron los que cambiaron sus constituciones, ¿no? Que bueno, ha cambiado de esa fecha para acá, también han cambiado las constituciones locales, pero va, así es el juego de te doy derechos, te los quito, ¿no? Entonces, bueno, bajo ese mismo juego y capricho, ahí vamos construyendo. La escritora Yasnaya Aguilar, en su ensayo Unos otros sin Estado, pregunta, ¿no hemos perdido demasiado tiempo y esfuerzo pidiéndole al Estado mexicano respete nuestras autonomías? Necesitamos arrebatarle funciones, confrontar los mecanismos estatales y prescindir lo más posible de ellos e imaginar otras formas posibles de organización política y reconocer distintas formas de entender la justicia y la reparación. Bueno, en la década pasada realicé una investigación dentro de un programa de maestría de la Universidad Autónoma Metropolitana. Fue un acercamiento a experiencias de abortos de mujeres nahuas en la Sierra de Songolica de Veracruz. Y durante esa estancia conocí a dos alumnas de la Universidad Veracruzana Intercultural, de la región de Grandes Montañas, de allá de Quila, y ellas tenían interés en conocer el uso del medicamento porque ellas ya acompañaban la información y acompañaban abortos con plantas, ¿no? Pero querían también complementarlo con medicamentos. Y bueno, desde ese entonces hemos estado en comunicación, hemos estado haciendo como acompañamientos, intercambiando conocimientos. La aportación de ellas es muy importante en una región donde el mismo Estado obstaculiza los servicios clínicos, a pesar de que Veracruz fue la tercera entidad en despenalizar el aborto hasta las 13 semanas. ¿No? Entonces, la presencia de ellas y de muchas parteras también en sus comunidades, ¿no? Es una ley que en la región serrana, dice Karina Tiel, integrante de la Asociación Civil de la Fortaleza de las Mujeres de allá de la Sierra de Songolica, dice, ni se conoce ni se difunde, ¿no? Y esto lo expresó en una entrevista para Plumas Libre, para Plumas Libres, en el 2022 y ella manifestaba su preocupación porque niñas de 10 a 15 años están siendo, digamos, obligadas a llevar a término sus embarazos producto de violaciones sexuales, ¿no? Entonces, por un lado tenemos que en 12 entidades actualmente, en Ciudad de México, Oaxaca, Veracruz, Hidalgo, Baja California Sur, Coahuila, Colima, Aguascalientes, Guerrero, Sinaloa y Quintana Roo, existe un marco legal que debería proteger a las personas con capacidad de gestar, pero por el otro, que ni siquiera existe una traducción a sus lenguas sobre sus derechos, ¿no? Entonces, por lo mínimo que tenemos que mencionar, ¿no? Entonces, las líneas políticas que promueven que el Estado atienda todos los abortos deberían cuestionarse. Mandar a personas racializadas a las clínicas que suelen violentarlas, que el Estado tenga una mayor intervención en sus procesos reproductivos. Dichas líneas políticas también muestran un sesgo paternalista y racista, pues actúan como si las personas racializadas no tuviéramos nuestros propios métodos para abortar. No se trata solo de que no criminalicen nuestros procesos reproductivos, sino que en términos generales no legislen sobre los cuerpos con capacidad de gestar desde un supremacismo blanco heterosexual. Ok, bueno, voy a pasar a una lámina que tengo por ahí. Por favor, Tito.
La siguiente sería Tú me vas la diciendo anterior. la anterior, ok, Ajá. está, Esta, muchas gracias. al ancho. Esta es una plantita que se llama calanchoe, a lo mejor la conocen, también se le conoce como hoja de aire, como mala madre, como siempre viva. Esta plantita ha sido parte de mi proceso actualmente de una sanación y me gustó mucho, me llamó mucho la atención, pues es muy bella porque le salen muchos brotecitos en sus hojitas y esos brotecitos se caen y a la vez se reproducen y salen así sucesivamente hasta la eternidad. Y bueno, y me gustó muchísimo como para hacerlo como una metáfora de lo que hacemos el trabajo de los acompañantes, ¿no? De que difundes y esa misma información se va a quedar con otras personas y esas otras personas se la van a pasar a otras, ¿no? La van a transmitir. Entonces, para mí los motivos mis motivos para acompañar o para estar en esto del aborto es sanar, es transformar y es reparar, ¿no? Bueno, entonces, por aquí voy a continuar en estas líneas que había escrito de una experiencia colaborativa con las Libres AC en el 2015, hace 8 años, surgió la colectiva Mis Ovarias, acompañamiento para un aborto autogestivo. Lo que nos unió es que acompañamos abortos en casa en ese momento, hace 8 años, cuando el acompañamiento en el aborto estaba, digamos, muy centralizado, ¿no? Las organizaciones civiles de la Ciudad de México recibían toda la información y las personas que necesitaban abortar a veces tenían que acudir hasta allá. Entonces, de ocho años para acá, como que se ha descentralizado, digamos, esa atención. Lo que nos acompañó lo que nos motivó es que eh, o sea, es salir fuera del orden clínico, médico, económico. Por motivos académicos hice una estancia en la península de Yucatán cuando Verónica Cruz de Las Libres me propuso organizar un taller de acompañamiento en Mérida y de ahí surgieron otros grupos conformados por personas transgénero y cisgénero. Me involucré en transmitir lo que hasta ese momento sabía. Y en este proceso nos enredamos personas de Campeche, Yucatán, Quintana Roo. Algunas de ellas, por ejemplo, dos de ellas en Campeche ya acompañaban abortos tiempo atrás, tienen un trabajo muy importante. Yo les digo de cariño las Isabelas, Isabel Rodríguez, Isabel Yáñez, y ellas acompañan desde que son jovencitas, ¿no? Yo creo que tendrían como 15 años, 16, 17 años cuando se fueron también aventurando a esto y pues hasta la fecha tienen un trabajo de acompañamiento en todo Campeche impresionante. Y otras compañeras se aventuraron a acompañar de manera independiente y desde sus agrupaciones feministas. Desde ese entonces hemos mantenido una red de comunicación para compartir inquietudes en el camino. Eh, Recientemente acompaño abortos desde el grupo Saberes Prietes, conformado por aborteres prietes, lesbianas y trans aquí en Yucatán. Y bueno, algo muy, muy importante es que hemos hecho redes con grupos, agrupaciones o con personas eh, que no solo en su discurso notamos como un discurso trans incluyente, sino que también en su práctica, ¿no? Lo podemos ver o hacer el ejercicio o hacer el esfuerzo de poder tejer desde ahí, ¿no? Porque también ha habido agrupaciones que abiertamente nos han dicho, no queremos personas trans, ¿no? En nuestros espacios no, en el tema del aborto, y pues bueno, ahí sabemos que ahí no es. Bueno, las fundadoras comenzaron a financiar proyectos sobre aborto fuera del centro del país en el 2017, tomando a la península como estudio piloto. Una de esas es norteamericana, Pepe Global, no sé, por ahí
la conozcan, que curiosamente surge a principios del siglo pasado para apoyar la planeación familiar. No obstante, en el proceso realiza pruebas anticonceptivas en personas racializadas con capacidad para gestar sin su consentimiento en Puerto Rico. Entonces, lo que disgusta es que ese feminismo blanco, encarnado en fondeadoras, imponga perspectivas y esquemas de atención en el aborto. En los 3 estados de la península se promovía el derecho a decidir y la interrupción legal del embarazo, porque decían, la gente no está preparada para escuchar la palabra aborto. Y bueno, yo decía, no estás preparada tú, porque en realidad en otros espacios, o sea, era de aquí soy, decían, sí, yo también quiero acompañar y se sumaban al acompañamiento. Eh, todavía la década pasada fue tendencia a legalizar unos abortos sí y unos abortos no, así como en el siglo pasado, ¿no? Esa estrategia política también ha motivado a lucrar con la salud reproductiva. Un ejemplo es el de une Medique, que ya descansa en paz ahora, y que, por ejemplo, tenía un discurso a favor de la legalidad y desde su clínica particular cobraba por brindar información sobre el uso del medicamento 6,000 pesos. O sea, en realidad no cuesta nada. No, o sea, no te lleva tiempo, o sea, te lleva tiempo, te lleva dedicación, sin duda es tu trabajo, bueno, para algunas personas es un trabajo, para otras es una labor, ¿no? Pero, pues bueno, digamos, la bata blanca lo que te permite es cobrar 6,000 pesos por algo que hemos estado haciendo muchas personas, ¿no? Y y hasta 15,000, digamos, por aspiración manual endouterina, que eso sí implica un laboratorio, ¿no? Digo, un quirófano, implica un equipo. Vamos, pero también hay costos más accesibles, ¿no? Y también propinaba un regaño a quienes solicitaban sus servicios, de que les decía que ya no las quería volver a ver ahí en su consultorio. Y bueno, muchos de estos testimonios pues fueron, narraban violencia obstétrica, ¿no? En ese espacio. A pesar de que las fundadoras sabían de este ejercicio ventajoso, siguieron brindando protección hasta sus últimos días. Y tomando en cuenta que su apellido proviene de hacendados que se beneficiaron de la producción del Enequén en 1800 y algunos de sus miembros familiares establecieron nexos con el poder nacional, logrando un acceso directo o indirecto a cargos públicos que le permitieron el control económico y político en el estado de Yucatán. Yo me pregunto quiénes son las personas que atienden el aborto clínico, cómo son, cómo es su piel, ¿no? De dónde son, de qué familias provienen. Eh, y bueno, también pienso como tomando en cuenta estos datos, como por qué nos cegamos en mirar la relación entre aborto y racismo. Eh, la Suprema Corte de Justicia en México resolvió hace casi 3 años que es inconstitucional criminalizar el aborto. Se espera que ya no haya más denuncias por aborto, pero de enero a agosto del año pasado se abrieron 587 carpetas de investigación y el año pasado se abrieron 2 carpetas por el delito de aborto en Yucatán. Esto lo dice el Sistema Nacional de Seguridad Pública y que bueno, también falta ver cómo, o sea, especificaciones de esas carpetas o de esas denuncias, ¿no? Porque muchas veces se denuncia no a la persona que aborta, sino se denuncia al médico, por ejemplo, o a quien lo practica, ¿no? O a otras personas. El Estado pienso que siempre intentará tramposamente coartar el derecho de las personas racializadas con capacidad para gestar a decidir sobre su vida sexual y reproductiva.
No extrañaría que se recrudezcan sanciones por delitos reproductivos. Me refiero al castigo penal que se sigue implementando a quienes desacatan el buen cumplimiento del género asignado, asociado a imaginarios sexistas que delegan la tarea de los cuidados y la crianza a niñas, eh, de niñas a personas asignadas mujer. Si no pueden castigar nuestros abortos, castigarán nuestras formas de cuidar, de criar, lo que llaman maternar, ¿no? Los fondos marcan una tendencia en México por despenalizar el aborto en todo el país, promover amparos por si las instituciones niegan ese derecho e impulsar el acompañamiento feminista que a todas luces carece de perspectiva antirracista. En el continente existen luchas disidentes que entrelazan el derecho al aborto a la demanda de sanar de forma alternativa, de circular en libertad la medicina ancestral y exigir derechos lingüísticos en todas las instituciones. Vinculan el derecho al aborto a las demandas políticas de la soberanía corporal y la soberanía de la tierra. Y bueno, ejemplos de racismo al interior de los feminismos latinoamericanos son muchos, pero nuevamente me interesa recordar cuando mujeres y universidades indígenas no fueron convocadas a las primeras discusiones por la despenalización del aborto en Argentina en el 2018, y me interesa recordarlo nada más únicamente porque estamos hablando de la misma marea verde que se extendió por todo el continente. En Colombia, la colectiva Matamba Acción Afrodiaspórica también se expresó cuando el Fondo de Mujeres Sur, fundación que moviliza recursos en varios países de América Latina, publicó en su muro una imagen que surgió desde de un encuentro de organizaciones apoyadas, donde muestra a un grupo de mujeres blancas en las playas de Cartagena, que ondean pañuelos verdes en apoyo a la despenalización del aborto, mientras una mujer negra con una bandeja sobre la cabeza, un delantal en su falda, que posiblemente vende frutas o cocadas en la playa, solo las observa, suspendida en el espacio, mirando la capacidad de acción política que las otras hacen por sus derechos. Entonces, Matamba fue bien puntual y me interesa retomarlo tal cual, porque aquí ya está dicho, ¿no? Entonces dice, uno, se nota la intención de invisibilizar la agencia política de personas negras con capacidad para gestar frente a las blancas. Dos, el movimiento, hay un clic, por favor, un clic, ahí está, gracias. El movimiento Marea Verde carece de líneas antirracistas. 3, se desconoce el contexto negro. 4, las organizaciones de mujeres negras no son llamadas, apoyadas de manera significativa en las convocatorias que hacen los fondos feministas. Se desconoce el aporte. La siguiente, por favor. Hay jerarquización racial de las luchas feministas que privilegia a cis, blanco, mestizas. Se desconoce el aporte histórico de las ancestras negras antes esclavizadas que, abro cita, usaron el aborto como una estrategia de liberación que constituyó una victoria trascendental frente a las lógicas del blanqueamiento, la violación sistemática de los hombres blancos sobre personas negras feminizadas y sobre todo constituyó un legado del cimarronaje en el conocimiento que hoy permite la existencia del aborto con seguridad en lugares donde no entra la clínica. Y por último, el extractivismo. Las mujeres negras explotadas en la servidumbre enseñaron a las blancas, mestizas y criollas a abortar, principio fundamental de las luchas feministas como la autonomía de las mujeres sobre sus cuerpos. Esto cierro cita y ahí está dicho. Tan puntual, ¿no? La imagen fue retirada seguido de un escueto comunicado que insinuaba una mala interpretación por parte de las personas ofendidas e indignadas, ¿no? Y bueno, hace 2 años se despenalizó el aborto en Colombia hasta la semana 24, digamos que es la ley como con unas semanas más avanzadas que hay en el continente. El año pasado
Tuvimos una charla con Ana Valenzuela, que también es integrante de Matamba, y ella nos recordaba que el Día de Acción Global por un Aborto Legal y Seguro, en el que cada 28 de septiembre marchamos y usamos los pañuelos verdes y nos pintamos y tal, y salimos a gritar aborto, aborto libre y aborto legal. Bueno, esa conmemoración se realiza porque en esa fecha se promulgó en Brasil, de 1871, la Ley de Libertad de Vientres, por la cual se consideraba libres a todos les hijas nacidas vives de mujeres que habían sido esclavizadas. Entonces, esta fecha la propuso una comisión brasileña en un congreso feminista que fue en Argentina en 1990. Ajá. Entonces, por eso es que cada 28 de septiembre salimos a marchar y a pedir aborto legal, pero a este movimiento se le olvidó por qué se lleva a cabo esta, estas protestas y estas demandas, ¿no? También Ana nos recordaba que mujeres negras empobrecidas en Brasil en la década de los 80 fueron quienes nos enseñaron los usos abortivos del misoprostol. O sea, ellas comenzaron a usar el misoprostol de manera experimental, fueron quienes se dieron cuenta cómo se podía abortar con misoprostol y a partir de ahí la OMS lo que hace es retomar ese conocimiento y ahora pues nos los plantean como protocolo para todas las personas que queremos abortar con medicamento, pero ese conocimiento surgió de mujeres negras, ¿no? También sin olvidar que los conocimientos sobre la cesárea provienen de mujeres negras en África, que la ginecología se erige sobre los cuerpos de mujeres negras que fueron violentamente intervenidos por la ciencia médica moderna, ¿no? Entonces, hay un fuerte legado de las personas racializadas, negras, prietas, que hemos puesto atención en la forma de sanar nuestros cuerpos cuando se trata del aborto. Y bueno, eh, que de pronto son invisibilizados, son borrados, ¿no? Y que bueno, aquí estamos para recordar que existimos y para seguir hablando de estas ideas y reflexiones que vamos haciendo. Bueno, yo considero que la transmisión de saberes reproductivos es un trabajo y tomando en cuenta que en el imaginario racista de la herencia colonial somos las personas racializadas, prietas, negras, quienes hacemos el trabajo reproductivo, observo cómo todavía hay una vertiente de este movimiento feminista que considera que debemos entregar nuestros conocimientos sin remuneración, que nos alimentamos de halagos y constancias de participación. Para esto quiero mencionar una experiencia que tuve. Fui invitada por una organización de Nuevo León para impartir un taller virtual. El taller era sobre autoatención para el retiro del DIU, que se trata de un conocimiento que lo adquirí cuando me retiré un DIU con mi propia mano, apoyada con el uso de plantas medicinales, y que desde hace 6 años esa práctica, ese conocimiento se ha extendido con otras personas que para abortar antes necesitan retirarse un DIU. Entonces, impartí el taller, se generó una discusión bastante interesante con los participantes, no obstante, el pago acordado no llegó, ¿no? No llegaba, no llegaba, y cuando yo pregunté obtuve silencio, ¿no? Hicieron ese pago hasta que lo mencioné en un evento sobre aborto y racismo, que hablaba yo del extractivismo de los saberes, y entonces, bueno, ese pago llega, ¿no? Pero es una práctica muy común que a las personas negras en estos grupos simplemente puede ser que se nos pague, pero que si no les da la gana, no nos van a tomar la llamada, no, lo van a hacer cuando se les dé, cuando quieran, ¿no? Y no nos van a responder nuestros mensajes y nos van a dejar en visto. Es muy común, es muy común. Cosa que no lo hacen, yo creo,
con otras personas que dentro del movimiento abortero, pues, no sé, tienen otros poderes y otros beneficios que les otorga como para hacer ese tipo de groserías, ¿no? Bueno, entonces, es un buen ejemplo para hacer referencia al extractivismo de los conocimientos que las personas negras generamos desde nuestros cuerpos, pero que son capitalizados por grupos que reciben fondos para instruirse en estos temas. Es inaceptable que nuestras agendas sean acaparadas de esas formas coloniales. Es violencia económica hacernos trabajar más tiempo. Ahora, y extraer conocimientos y exterminar a sus creadores, eso es racista. La agenda política que impulsa el activismo nacional e internacional por el aborto, en su mayoría lo podemos ver, está representado por personas blancas, cisgénero, lo vemos en los foros, en los talleres, en las presentaciones de resultado, en los estudios. Si acaso alguien que no lo es, se debe porque trabaja en una organización dirigida por activistas blancas o blanqueadas, ¿no? En Saberes Prietes llevamos a cabo diferentes proyectos vinculados al acompañamiento en el aborto con una mirada prieta y queer. Creamos espacios propios para hablar de nuestras realidades porque los que hay no fueron hechos para nosotros y elegimos con quienes compartimos nuestros saberes que se nutren de la colaboración entre aborteres en una conversación puente, yo le llamo, con una persona negra, transmasculina, doula en Estados Unidos, coincidimos que ahora queremos acompañar procesos formativos solo de personas negras, ¿no? Ya hemos estado acompañando procesos organizativos de colectivas blancas y que, pues bueno, hemos aprendido a cuidarnos también y una forma de cuidarnos es esta. Yo, en lo personal, quiero un futuro donde las personas con capacidad de gestar en caso de necesitar un aborto puedan hacerlo en libertad y que las personas racializadas, negras, prietas, estemos menos expuestas a recibir información de aborto seguro, de las mismas luchas que usan nuestras palabras y silencian nuestras voces, ¿no? Entonces, hasta por aquí como este texto que yo escribí, pero tengo aquí unas fotos que me gustaría compartir con ustedes. La siguiente lámina, gracias. Bueno, un poco sobre mi origen. Aquí les traje una foto familiar. Ella es mi abuelita Chanita, mi abuelito Cleofas, mamá y papá de mi mamá Leonila Sánchez Montero. Arriba se encuentra la fotografía de mi abuelita Magdalena, actualmente tiene 95 años. Es una persona que solamente tiene oído cansado, de ahí no tiene ningún otro padecimiento, ninguna otra malestar, nada, solo su oído ya se cansó de escuchar y pues está muy tranquila ella. Magdalena Ortiz, mi abuelito Felipe, en medio está mi papá, muy jovencito, de 20 años más o menos, ya había migrado a la Ciudad de México. Él es de Tlaxcala y en Ciudad de México mi mamá es de Jalapa, Veracruz, de Jalapa Rural, del distrito de Jalapa Rural, del Troconal, del Castillo, ahí tenemos familia y migraron a la Ciudad de México por ahí de los años 70, ahí se conocieron y procrearon a 4 hijos, es mi hermano mayor, Marco, Hilda, Everardo, entre ellos se llevan un año, y Everardo a mí me lleva 8 años, digamos que ellos también fueron parte de mis cuidadores, a quienes les tengo mucho cariño. Ahora nos distanciamos un poco porque son personas un poco conservadoras y se aburridas en la vida, digo yo, pero bueno, agradecida por ser mis cuidadores. En ese tiempo. Mi mamá aquí cocinando flor de calabaza, ahí vamos a hacer unas quesadillas, es muy importante platicar de mi mamá y de la cocina porque parte de lo que yo he aprendido de ella en el tema de la alimentación y de la cocina, pues bueno, lo he involucrado también en este activismo por el aborto, ¿no? Con la elaboración de los alimentos y más. Entonces, la siguiente foto, por favor, la siguiente imagen. Y bueno, este es un proyecto que desarrollamos en 18 meses en Quintana Roo, se llamaba
Chaya Creaciones, que consistía en recolectar la botella de vidrio que desecha la Coca-Cola, las refresqueras, la cervecera, ¿no? Entonces la lavábamos, la esterilizábamos y embotellábamos aguas frescas, riquísimas, de sandía, con hierbabuena, mango, ahí tenemos de coco, y salíamos a vender en una bicicleta por la costera de Bacalar. Entonces era un proyecto autogestivo que en la ruta promovíamos también el uso, promovíamos el derecho al aborto, hablábamos sobre veganismo, hablábamos sobre conservación ambiental, ¿no? Resulta que en Quintana Roo es muy frecuente que sucedan incendios porque hay demasiado cristal. Acá en la península, con el tremendo calor, se toman muchas bebidas, se desecha el cristal, la cerveza, etcétera, y eso genera calor y se incendia. Hay muchos incendios por el cristal. Entonces, digamos que una alternativa para todo este problema ecológico de la basura y de los incendios y demás era la recolección, el envasado, la venta, y ese proyecto pagaba una línea de teléfono que servía para hacer los acompañamientos del aborto. En, bueno, un proyecto, digamos, bastante interesante porque en la carretera, en bicicleta, si le vendíamos a una persona un jugo por 30 pesos, decía, wow, o sea, te estoy comprando lo que acabo de tirar hace un momento cuando me tomé mi cerveza, ¿no? Y bueno, se envolvía con una hojita de chaya, que la chaya es muy rica en hierro. 5 chayitas al día puedes tener una buena protección para tu cuidado, para tus defensas, si la consumes frecuentemente, ¿no? Entonces, se envolvía con una hoja de chaya y se amarraba con un hilito biodegradable. Cuando tú querías tomar tu bebida, le quitabas el hilo, te comías la chaya, tenías una bebida súper poderosa y potente para todo lo que quisieras hacer y refrescarte. Gracias. Por ahí me encuentro en bicicleta, a punto de salir a la venta ambulante. Mi papá también fue vendedor ambulante, entonces de pronto yo vendía con él, salía a vender con él, y pues para mí la venta es parte también de mi vida. Y si la puedo involucrar en una forma de sobrevivencia, de subsistencia económica, pero a la vez también la involucro con mis proyectos y con mis ideas y tal, mucho mejor, más emocionante la vida. La siguiente, por favor. Esta es otra línea de alimentos que hemos estado trabajando, el yogur vegano que se llama Cuidare, que es una opción si no sé, te caen mal los lácteos y tal, es un yogur hecho a base de soya y de nuez de la India. Y al lado tenemos unos taquitos de yaca, del fruto de la yaca, en pibil y en relleno negro. La yaca es un fruto migrante que llegó aquí a América. Hay muy poquitos árboles de yaca todavía. Un árbol tarda hasta 10 años en dar un fruto y los frutos son enormes. Una vez que te da, pues bueno, es toda una gestión conseguir la yaca, ¿no? Tenemos que ir hasta otros municipios y tal, pero bueno, el resultado es muy, muy rico, muy sabroso. Y bueno, la siguiente foto, bueno, aquí son unas fotos de unas niñas con quienes hemos estado trabajando, hemos estado impartiendo talleres sobre seguridad digital y creación de contenido para el cuidado del cuerpo territorio. Acá hay una niña que estaba haciendo un guión para hacer un video sobre la vida de los animales en su comunidad, ¿no? Entonces fue a grabar a las vacas, a los cerdos, a los perritos, a las gallinas, a las tortugas, ¿no? Entonces fue una actividad bastante entretenida y un buen motivo para hablar sobre seguridad digital, ¿no? Sobre derechos digitales en las niñeces y adolescencias en las comunidades. La siguiente, por favor. Bueno, aquí esta es una foto del año pasado, de este seminario, de este encuentro que tuvimos sobre aborto y antirracismo que nos platicó este Tito. Esta es una foto en donde aparecemos más de las personas que en ese momento nos acompañábamos. Somos aborteres y digamos que estamos enredades, ¿no? Cada quien
colectivas, con sus proyectos de manera independiente, pero comunidades, haciendo, digamos, toda esta telaraña para sostener los abortos. Y quería compartirles más fotos de ese encuentro, pero la verdad es que con tanto calor estábamos todos encuerados, entonces en todas las fotos salimos encueradas casi. No hay más fotos, es la foto más decente, la foto más vestida, más presentable, gracias. La siguiente imagen, por favor. Aquí está. Bueno, la anterior todavía me encantaría. Bueno, ya, la anterior está bien. Bueno, está muy bien esta, perdón. Ay, mi indecisión es que soy Libra, ya saben cómo somos. Pero bueno, mis compañeros con quienes hacemos esta red somos personas que, digamos, tenemos trabajos informales, lo que se podría considerar como informalidad en el trabajo, ¿no? Vendemos comida en puestos callejeros, en tianguis, en eventos, hacemos banquetes, vivimos de nuestro arte, de nuestras creaciones, hacemos teatro, escribimos, hacemos poesía, trabajo sexual, pintamos, ¿no? Entonces, digamos que tenemos muchas formas, muchas expresiones artísticas de las cuales hacemos creaciones desde las cuales creamos proyectos también y nos enredamos para los acompañamientos. Bueno, en esta última imagen con la que me quería también despedir, son platillos que yo le tengo mucho cariño a este sabor, es el frijol mantequilla acompañado con pepita, con quesadillas de papa, con zanahoria, su queso vegano, ¿no? Y con quelites que hay en la región, que es un platillo alto en hierro, que es algo, digamos, no es precisamente este platillo, pero muchos de estos platillos son cosas que yo voy sugiriendo después del acompañamiento en el aborto, ¿no? Como una forma para recuperar nuestro útero después de haber perdido sangre, después de haber tenido un sangrado por aborto o por parto o por la misma menstruación, pues bueno, nada como el frijol, la chaya, la espinaca, el betabel, los berros, el quelite, ¿no? Que se da mucho en Veracruz. Al lado tengo un platillo que es de habas que también es rico en proteína, que tiene cilantro. El cilantro también nos sirve para la digestión. Hay aguacate para la vitamina C, agua de Jamaica para la circulación, un jugo verde para desintoxicar el organismo y oxigenar la sangre. Vamos, la comida es parte fundamental de mi vida y de mi sanación también. A partir de la comida, pues con mi mamá hemos platicado y hemos llegado como a mejores, a una mejor relación, ¿no? Partiendo de los secretos ahí culinarios, de los sabores también, compartiéndolos. Y bueno, es todo. Muchísimas gracias por la escucha. Creo que ya me puse nerviosa al final, pero va. Bueno, muchísimas gracias, Alma. Wow, creo que em, nos compartiste como una gran reflexión muy poderosa. Bueno, muchas, pero me he quedado muy pensativo. Entonces estoy así como, "Ah, ¿qué voy a decir?". No, no tengo mucha idea de qué voy a decir. Me encantaría que tomáramos, que pudiéramos como reflexionar sobre lo que nos compartiste. ¿Qué les parece si hacemos una primera ronda de preguntas, de ideas? Tomamos 10 minutos de descanso o 5 minutos de descanso y regresamos si tienen otras preguntas y luego yo quiero hacer como, ¿cómo puedo decir? Yo quiero como retomar el tema del mestizaje. Adelante, adelante Diana. Para luego está, Bueno, me encantó, dale. bueno, muchas gracias, Alma, por el espacio, por lo que nos compartiste. Justamente yo, bueno, yo voy a confesar, ¿no? Cuando en mi activismo, yo siempre me peleé mucho con la lucha por el aborto. ¿No? O sea, desde que yo me reconocí lesbiana,
siempre dije como, ok, así voy y está hoy, pero realmente mi corazón no está aquí, ¿no? O sea, es como, esto no es mucho mi asunto. Me daba mucho, mucho coraje que pues en Colombia, muchas de las organizaciones por el aborto están dirigidas por mujeres lesbianas, ¿no? Y yo decía así como, o sea, ¿por qué? O sea, ¿por qué estamos ocupándonos de esto, teniendo otras cosas por las cuales preocuparnos, ¿no? Mm, pero bueno, justo aquí en México, donde he venido a aprender muchas cosas desde muchos lugares, em, una de mis amigas que el Tito le conoce, mi Jane, andaba en su cabeza loca con que quiero hacer un encuentro antirracista en la Costa Chica, eh, porque estoy cansada, justo, ¿no? De lo que nos comentaba Alma, de siempre el extractivismo, de siempre todo lo que sucede, todo lo que pasa, todo lo que hemos aportado y nosotras tenemos otras lógicas, ¿no? Ella siempre hacía el chiste así como de, no, no pueden decirme en el pueblo, ay, saquen sus rosarios de nuestros ovarios, no, eso no va con nosotras, tenemos otras lógicas, ¿no? Y yo, ay, aquí vamos de nuevo con este tema del aborto, qué cosa, pero pues dije, va, la voy a apoyar y nos pusimos a investigar y justo de las primeras cosas que encontramos pues era la historia, digamos, de la fecha, ¿no? Como tal, de 1871, de la libertad de vientres, de lo que eso implicaba, ¿no? De cómo se ha borrado, o sea, por completo, ¿no? Ese primer momento, digamos, como de conmemoración, ¿no? En el 90 que lo exigen las afrobrasileñas y eso pues no es intencional, o sea, es intencional, no es inocente, ¿no? Y tiene que ver justo con con todo esto, ¿no? Del racismo de lo que hemos hablado aquí, pero también creo que con otra cosa que también vengo como recorriendo y es el carácter colectivo, ¿no? De las luchas afrodescendientes y de lo importante que ha sido para la construcción de la comunidad que tu problema o lo que te atraviesa también termina siendo algo que me afecta, ¿no? O sea, que es como esta solidaridad también, ¿no? Y con entender que el aborto o el decidir sobre el propio cuerpo, ¿no? No es una cuestión solamente, pues, de alguien heterosexual que quiere, no sé, ser una gran profesional o que eso no le interrumpa con su recorrido, sino que tiene que ver con la autonomía de la tierra, con la lucha por el territorio, con la lucha contra el racismo, contra la opresión. Entonces, pues me encantó como escucharte porque dije como, bueno, hace parte de esos nuevos aprendizajes y al final sí que nos incumbe, aunque claramente seamos lesbianas, porque lo que siempre me decían es, pero te pueden violar, y yo, pues sí, pero no, o sea, como que si esa va a ser el argumento para luchar por algo, es como aterrador, ¿no? Entonces, pues muchas gracias y de verdad creo que es algo que deberíamos como darle mucha difusión, ¿no? Como retomar esa narrativa sobre lo que implica para nosotras como personas racializadas, la lucha por decidir y la autonomía sobre el cuerpo, ¿no? Eh, Gracias, Diana. sí, muchísimas gracias, Diana. Yo tengo una pregunta un poquito tonta. Voy a poner, entonces viene Geraldine y Naz. Una disculpa, pero de manera brutal me desconecté, entonces, porque me fui para atrás. Entonces, pido disculpas por no haber estado en tu cierre, Alma, pero quisiera reconocerte por toda la chambota que hacen. Entonces, eso es muy, o sea, pega. Sí, pega porque ya podríamos no grabar. Este, please. ¿Y dar algunas palabras finales o cómo quieres hacerle? Sí, gracias. Pues yo creo que con las participaciones que ya aquí han habido, pues yo creo que ya tenemos ahí como para platicar un poco. Me he quedado pensando mucho en esto que nos comparte Diana, Tito, y que coinciden muchas de ustedes, ¿no? Como pensar como por qué nosotros tenemos que estar viendo estos asuntos, ¿no? Bueno.
Pues a mí mi interés surgió desde muy chiquita y no me preguntaba, ¿no? ¿Qué quería yo hacer en el futuro, ¿no? Entonces me obsesioné con eso, me obsesioné con el aborto. Y así fui buscando, ¿no? Y siempre pensando un poco como en qué podría ocurrir si yo algún día necesito tener un aborto por violación, ¿no? Y esas cosas yo me las preguntaba a los 10, 11, 12 años, ¿no? O, por ejemplo, había experiencias de haber, de maternar desde esa edad, ¿no? A los 12 años, cerca de mí, ¿no? Como vecinas, primas y tal. Entonces, pues desde ahí me lo planteaba, ¿no? Como de, no tengo muchas ganas como de hacerme cargo de un bebecito desde esa edad, ¿no? Entonces, por ahí lo iba pensando. Obviamente, pues también esa pregunta me la comencé a hacer cuando yo tenía también como mis acercamientos a la lesbiandad, ¿no? O sea, mi acercamiento a la lesbiandad no siempre fue así de soy lesbiana, ¿no? Fue como paulatino, digamos, ¿no? También tuve como otras experiencias con otras personas, entonces no era algo que me lo estuviera preguntando constantemente si yo tendría que estar ahí o qué, ¿no? Este, pienso que aquí en México hay muchas acompañantes lesbianas. Conozco a bastantes aquí en la península de Yucatán. Yo creo que la mitad de acompañantes que yo conozco son lesbianas. Hay muy pocas, muy pocas acompañantes trans, ajá, pero sí conozco acompañantes trans. Conozco incluso también otras experiencias a través, no sé, de lecturas o seguimiento en redes de otras personas trans que acompañan abortos y que también les he conocido ya más recientemente, ¿no? Pienso bueno, de entrada tenemos ese derecho, ¿no? De conocer acerca de qué es lo que podría ocurrir en nuestro cuerpo o esa información que está accesible para todo mundo y pues lo hacemos porque tenemos el derecho y porque podemos acceder a esa información. Y también yo creo que un poco porque pone en cuestión, o sea, pone a cuestionar, se pone un poco en jaque, digamos, la mirada biologicista, nuestra presencia, digamos, pone en jaque la mirada biologicista que hay dentro del movimiento feminista que promueve la agenda del aborto, ¿no? O sea, relacionar, por ejemplo, el evento reproductivo, el evento del aborto, con el hecho de que lo viven, por ejemplo, todas las mujeres, ¿no? Y que no hay diversidades en la vivencia del aborto. Dar por hecho, pues eso también podría cerrarnos un poco a la posibilidad de conocer otras experiencias trans en el aborto, ¿no? O incluso también nos hace como, bueno, desde no conocerlas hasta como no saber cómo acercarnos si se trata de acompañar a una persona trans. Eh, eh, Pienso también que, bueno, o sea, sí ponen en jaque, digamos, lo biologicista que hay dentro del movimiento del aborto, pone en jaque también esa visión binaria que hay dentro del movimiento del aborto, nuestra presencia. Hace como 6, 7 años más o menos, me llamó mucho la atención el debate que se suscitó después de un performance que realizó mi compañera Ritz. Ritz hizo un performance, digamos que, bueno, a ver, para abortar hay diferentes vías de usar el medicamento, ¿no? Una de esas vías que puede llegar a ser muy efectiva es la vaginal. Sin embargo, no se difundía mucho esa vía hace unos 8 años y hasta la fecha. Se difunde más la vía sublingual, usar las pastillas bajo la lengua. De la vaginal no, porque dicen, si acudes al hospital con restos de pastillas, te pueden criminalizar.
Actualmente, desde que la Suprema Corte de Justicia dijo hace 2 años que ya no se puede criminalizar, aunque llegues con las pastillas dentro de la vagina, no te tienen que criminalizar, ¿no? Entonces, no se difundía esa vía porque decían que podía ser incluso más peligrosa, ¿no? Sin embargo, había muchas otras evidencias de que decían la vía vaginal es una excelente opción para el aborto. Entonces lo que hizo Ritz es que se metió misoprostol por la vagina y puso una cámara abajo de la vulva. Entonces se ve cómo se está metiendo el misoprostol y es un video que dura, no sé, unos cuantos segundos, ni siquiera dura 1 minuto, pero dice, no sé, 4 pastillas cada 3 horas por 3 veces, una vía buena para abortar. Y ya, se acabó. Bueno, ese video se difundió por redes sociales a personas acompañantes, estaba dirigido a acompañantes de aborto y a personas en general. Se difundió. En ese momento, Ritz, mi compañera, se identificaba hombre trans, ¿no? Entonces, cuando llega al conocimiento de otras acompañantes, lo primero que dicen es, pero ¿por qué un hombre trans tiene que estar hablando de aborto? ¿No? Es bueno, pues porque los hombres trans también pueden tener un embarazo y porque también pueden abortar y tienen ese derecho para abortar y tienen que tener también esa información para hacerlo, ¿no? La otra cosa que decían, pero ¿por qué por la vagina? ¿No? O sea, bueno, pues porque abortamos por ahí, porque expulsamos por ahí, no me voy a meter el misoprostol por la nariz, porque por la nariz no sale el embrión, ¿no? O sea, abortamos por la vagina, abortamos por la vulva y se puede ver la vulva, ¿no? Entonces decían también cosas como, pero pero bueno, eso es un protagonismo, ¿no? Y bueno, pues lo decían las mismas personas que, por ejemplo, hacían ruedas de prensa para avisar cada vez que había un comunicado en relación al aborto. También eso es llamar la atención, ¿no? Y sí queremos llamar la atención para, pues, difundir esta vía y esta posibilidad. Y también lo puede hacer un hombre trans, ¿no? A mí lo que me llamaba mucho era como todos los comentarios, pues, transfóbicos que había alrededor de que una persona trans no podía tocar este tema, ¿no? Cuando sí. Cuando sí, pues porque es nuestro derecho, pues porque podemos llegar a tener un embarazo, porque podemos llegar a tener un aborto y porque nuestra presencia hace la diversidad también en este tema. De eso me acordé ahora que comentaban esto, pues de cuestionar los binarismos, de cuestionar el biologicismo, ¿no? Que impera, digamos, como en estas ideas desde donde se hace acompañamiento en el aborto. Conocí a otra persona también que acompañaba abortos, por ejemplo, bueno, yo hice un voluntariado en una organización civil hace muchos años, solo duré como unos cuantos meses ahí, y ocurrió que una persona trans, una mujer trans, estaba haciendo acompañamientos y ella cobraba por realizar ese acompañamiento. La organización civil, una organización civil que estaba aliada, digamos, a ella, lo que hizo, sacó un comunicado para deslindarse del cobro que ella estaba haciendo y decir, no tenemos nada que ver con ella, ¿no? Y bueno, alrededor de todo eso también hubo comentarios transfóbicos entre entre las acompañantes de aborto dentro del movimiento, ¿no? Comentarios transfóbicos, ¿no? Y bueno, para esto digo, bueno, hay que hacer todo un recorrido justo de cómo las personas trans también han contribuido en brindar estos servicios, ¿no? Por ejemplo, tenemos a la experiencia de esta Claudia. Claudia creo que tiene hasta un documental que se llama Claudia bajo la luna, ¿no? Y es una mujer, Sí, sí. es una mujer matrona, mapuche, que también habla sobre el derecho y la autonomía de las mujeres para decidir sobre sus cuerpos y que acompaña también estas decisiones, ¿no? Entonces, bueno, creo que por ahí
tiene la importancia. Y otra cosa también es que yo pienso que el acompañamiento tiene que desaparecer o tiene que transformarse, porque nadie en realidad tendría por qué estar brindando o ser la única persona portadora de la información o tener ese poder sobre la persona que recibe la información para poder abortar, ¿no? Todas las personas deberíamos de tener esta información, ¿no? Y así como educamos quizás para la menstruación, para decir, bueno, pues mira, es un sangrado que viene cada 28 días de algunas veces, otras veces tarda más, te colocas esta toalla o te puedes colocar esta copa o este tampón o este algodón o ¿sabes? Así debería de ser también el aborto, ¿no? Y si no quieres tener un embarazo, puedes abortar con test en las primeras semanas, pero si no pues hay pastillas, hay misoprostol, hay mifepristona. O sea, entonces, esta información tendría que ser tan accesible de tal manera que las acompañantes, les acompañantes, no tendríamos por qué existir, ¿no? Actualmente también hay como un interés porque el acompañamiento persista, ¿no? O sea, habla como de que hay que despenalizar el aborto en todo México y fortalecer el acompañamiento en el aborto. Para mí también el acompañamiento tiene que desaparecer, ¿no? No tendríamos ni que haber personas lesbianas, ni personas trans, ni personas cisgénero, brindándoles toda la información o todo, estar dentro de un proceso con las personas, ¿no? Creo que tendría que ser un poco más accesible esto. ¿Y qué otra cosa? Ya me acabo por acá. Bueno, también porque me causa placer. Platicando con amigas lesbianas, ¿no? De por qué acompañamos abortos, decíamos, me causa placer. De verdad, siento muy, muy bonito saber que pudo abortar una persona, ¿no? Que no se logró, que pudo interrumpir ese problema que tenía, eso que le estaba ahí como piedrita en el zapato y que sienta alivio, de verdad que también me da mucho alivio, ¿no? O sea, y decimos, ay, me siento muy emocionada, decimos, un feto, un ingeniero menos, ¿no? O sea, cosas como que nos causa placer acompañar, nos causa placer saber que alguien abortó. eh, y así es, creo que esto que mencionaba, ¿no? Como esta memoria corporal de decir, tengo este poder, te guste o no, lo voy a usar, pues es así como con esta información, ¿no? Tenemos este poder de obtenerla y la vamos a usar si queremos y si no, pues tampoco tenemos por qué permanecer en estos movimientos, ¿no? Una compañera lesbiana, por ejemplo, ella dice que en sus acompañamientos del aborto a veces suele terminar como con un mensaje, ¿no? Como de la lesbiandad es otra opción para no tener embarazos, ¿no? Entonces aprovecha, digamos, su acompañamiento como para posicionar ahí la lesbiandad, ¿no? En nuestros acompañamientos, por ejemplo, también algo que hemos incorporado como parte de nuestros protocolos, no tenemos protocolos escritos ni firmados ni nada, ¿no? Son solamente como un listado que tenemos en mente, que preguntamos, por ejemplo, cómo quiere cómo quiere nombrarse, ¿no? ¿Cómo se nombra? ¿Qué pronombre usa? No damos ya por hecho de que así de entrada se identifica como en femeninos, de entrada es una persona que se vive como mujer cisgénero, ¿no? Entonces, no damos ya como de hecho y lo preguntamos también, son parte de nuestras preguntas iniciales. Y pues bueno, la importancia de organizarnos y de comunicarnos. Yo pienso que de quienes yo he aprendido mucho sobre aborto han sido de trabajadoras sexuales, ¿no? Entonces, creo que hacer redes entre nosotros es un poder muy, muy importante porque cuando hemos necesitado de una emergencia médica, por ejemplo,
pues bueno, nos comunicamos y hacemos las colectas. Bueno, no han sido en muchas ocasiones, han sido como en 2 ocasiones nada más, pero creemos que tenemos como una organización muy bien plantada, ¿no? Como para poder resolver este tipo de emergencias de un día para otro. Y pues digamos que es como a través de estrategias muy, pues como muy inmediatas, ¿no? Desde la colecta, desde la rifa, ¿no? Y que son estrategias que empleamos nosotros, pues como para resolver también otros aspectos de la vida, y igual por un aborto, ya sea de uno de nosotros o un aborto de alguien de quien estamos acompañando. Creo que por aquí me puedo quedar. Bueno, Soy... muchas gracias, Alma. Voy a, para reanudar la grabación, es agradeciéndole mucho a Alma. Alma, yo no sé si tú tienes algo publicado respecto a este tema que nos compartiste. Además de la señora esa Beatriz Frías, me gustaría si nos las puedes compartir, aunque sea la referencia, y si tienes algo publicado, pues que nos lo compartas también y conocer dónde podemos encontrar tu trabajo y agradecerte profundamente, porque sí fue una gran presentación. Estoy muy conmovido y emocionado. Gracias. Gracias, gracias Tito a ti por la invitación y por abrir estos espacios tan importantes. Como dice Diana, no tenemos muchos y creo que tú has estado haciendo espacios donde nos sentimos seguros. Eso es muy importante. No, no tengo publicaciones, tampoco tenemos redes sociales. O sea, acabamos de abrir una página que se llama Saberes Prietes Ok. y publicamos muy poquito, pero se las voy a hacer pasar Ujú. porque no tenemos tiempo, no nos da la vida como para eso y aparte tampoco no tenemos muchos conocimientos ni paciencia digital y por eso son los talleres de seguridad digital, un poco también como para contagiarnos nosotros y motivarnos. Les voy a pasar el Instagram de Saberes Prietes y de pronto ahí subimos algunos avisos de algunas pláticas, charlas o algunas actividades que vamos a tener y eso es muy reciente. Ok. Nos tenemos que dedicar un poco más a difundir este trabajo. Y yo solamente quiero cerrar también con una partecita que no mencioné, que la importancia de por qué relacionar el tema del aborto con el antiespecismo y con los alimentos. Un poco así brevemente, porque yo pienso, he considerado y coincido con algunas otras personas en esto, que cuando hablamos de libertad reproductiva, hablamos de la libertad reproductiva de todas las especies, ¿no? No solamente la de la humana. Si vamos a hablar de esterilizaciones forzadas, de manipulación hacia nuestros cuerpos, entonces podemos también pensar en los cuerpos de de otros seres, como por ejemplo los seres que están en las granjas, que viven inseminaciones constantemente a lo largo de su vida, que las hacen parir muchas veces, ¿no? A las cerdas, a las vacas, ¿no? Entonces, hablar de la libertad reproductiva también implica pensar un poquito más en la de otros seres, ¿no? Como, como esos, o sea, cuando pensamos que no nos gustan estas salas de intervención como hospitales, como prisiones, como, ajá, claro, como estos espacios de vigilancia, pues también pienso en las granjas como un espacio de vigilancia y de explotación, ¿no? Entonces, desde ahí vinculó el aborto con el antiespecismo y por eso también, como hablar durante los acompañamientos o durante este proceso formativo, hablar sobre los alimentos como una alternativa de sanación, ¿no?
por Wow, ahí. muchas Y gracias. muchas gracias Sí, no, a no, todos. adelante. Sí, Alma, sí. Gracias a todos. No, y pues nada, nada más para despedirme y Ok. desearles un bonito jueves, que la pasen bonito, disfruten. Igualmente. Yo me quedo con la misión de hacer la lista esa en WhatsApp. Y antes de irme, y les voy a también recomendar un texto para mañana, para la presentación de Junko, para que podamos como llegar al espacio un poquito más preparados. Les pido una disculpa si a veces como que no dejo de antemano materiales, se me va literalmente. Y les pido una disculpa por eso, porque sí es importante conocer a la persona que va a presentar su trabajo anteriormente previamente a su presentación. Entonces me comprometo a hoy en la noche mandarles algo. Y bueno, les pido una disculpa, estoy aterrido, así con los ojos ya fritos, no doy más. Voy a descansar y los veo mañana a las 4 de la tarde. ¿Está bien? Que la pasen muy bien, que descansen. Adiós, Bonita descansa. tarde. Adiós. Gracias, adiós. Adiós, Adiós. Muchas descansen. gracias. Gracias, Alma. Saludos y abrazos. Gracias a todos. Bye. Bye.